No pensé cuando empecé a hacer el primer vídeo sobre cacheo o registro policial de ropa que estos vídeos tuvieran tanta aceptación. Cuando me vino la idea, los vi como una herramienta para la formación de los vigilantes de seguridad. Compartir con ellos tácticas de cacheo que son utilizados por los cuerpos de seguridad del Estado y que no se explican en los cursos de formación para vigilantes. Lo que nunca esperé fue recibir felicitaciones de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra e incluso de la Guardia Urbana de Barcelona. Algo así anima, por lo que ya me he puesto a mirar para hacer nuevos vídeos sobre el tema. ¿Pero qué toca cachear hoy? Pues nada, hoy toca las camisas y las chaquetas. Nada, si alguien quiere información o asesoramiento sobre el tema, tal vez realizar algún curso, tanto para asistir como para realizarse en una academia, en la descripción del vídeo os dejo un correo de contacto y la dirección web de una academia con la que suelo colaborar. Empezaremos por las camisas. No tienen tantos lugares para esconder como las chaquetas, pero eso no quita que no les tengamos que prestar la misma atención. Como ya estáis viendo, aquí tenéis una camisa blanca. Veréis la de manga corta y la de manga larga. Eso sí, pasando de que está mal planchada. Eso no es lo importante. Si nos fijamos detenidamente, veremos que la luz traspasa la tela, lo que hace que mucha gente cometa el gran error de pensar, como mirando al trasluz, si hubiera algo, se vería la forma oscura, pues ya no hay que mirar nada más. Pues no, las camisas aún esconden algunas sorpresas, por muy traslúcidas que sean. Toca mirar los lugares donde sí que puede haber algo y no se ven al trasluz. Por cierto, para las camisas, ¿qué guantes utilizaremos? ¿Estos guantes anticortes o los de látex? ¿O utilizamos los dos? Si estáis pensando mucho, mejor le dais al enlace de arriba que os llevará al primer vídeo que os explicará lo de los guantes. Pero, si habéis dicho primero los guantes de látex, como haya alguna trampa, además de manchar la camisa de sangre, os va a tocar haceros alguna analítica a ver si la aguja estaba infectada o os toque poneros la vacuna del tétano por culpa de la cuchilla. Lo primero es nuestra seguridad, así que ante la duda, primero a por los guantes anticorte. Nos ponemos los guantes y con ellos vamos a apretar con los dedos de la mano enguantada, con mucho cuidado, los cuellos de la camisa, llegando a doblarlos, los bordes de las mangas de la camisa de manga corta, los puños de la camisa de manga larga y los distintos dobladillos que tenga la camisa, por ejemplo, los bajos de la camisa y todo el borde donde van los botones. Por cierto, fijaros en lo que sale del cuello de la camisa. ¿Os imagináis que fuera una cuchilla y fuéramos con guantes de látex? Va a flipar. Todo roja la camisa. Con una camisa que no es transparente a la luz, haremos lo mismo, tanto si es de manga corta como si es de manga larga. Pero además tendremos una especial atención a los bolsillos si los lleva. Si ya estamos seguros que no hay ninguna sorpresa desagradable, nos ponemos los guantes de látex y comenzamos el cacheo exhaustivo. Haremos el mismo procedimiento que con los guantes anticorte, pero al llevar los guantes de látex y tener mayor sensibilidad nos será más fácil notar si hay algo. Y estaréis pensando, ¿qué se puede encontrar en los dobletes de la camisa? La verdad que lo que encontraréis no será de gran tamaño, pero por ello no hay que quitarle importancia. Podemos encontrar desde papelinas con sustancias, algún tipo de arma cortante, sobre todo los encontraremos en el puño y en el interior del cuello. Venga, pasamos ahora a las chaquetas. Las chaquetas, en general, están consideradas como auténticas mochilas de carga, o sea, donde más cositas se pueden esconder y también donde se pueden encontrar los objetos de mayor tamaño.
Las encontraremos de muchos tipos. Está claro que una chaqueta fina la trataremos como si de una camisa se tratara, pero ya chaquetas de cierto volumen y acolchadas hay que tomárselas muy, pero que muy en serio. Porque ya somos auténticos profesionales y lo primero es nuestra seguridad, daremos un buen repaso a toda la prenda con los guantes anticorte. En el repaso seremos súper exhaustivos, no dejaremos ninguna parte de la prenda sin palpar, mucho más si es acolchada. Cuando digo ninguna parte es ninguna parte. Iremos directos primero a por los bolsillos, cuello y puños como hicimos con las camisas. De allí pasaremos a toda la parte interior de la prenda. Repito, sin dejar ningún rincón sin palpar. Una vez que estamos seguros que no hay ninguna posible trampa para llevarnos ninguna sorpresa desagradable, comenzaremos ya con guantes de látex el cacheo minucioso. Como en las camisas, pasaremos los dedos apretando muy suavemente cuello, bolsillos, dobladillos y los puños de la chaqueta. Una vez descartadas estas zonas, abriremos totalmente la chaqueta encima de una zona plana, pudiendo ver la parte interior de la prenda. Y la iremos palpando punto por punto, fijándonos a la vez en las costuras. Si vemos cualquier anomalía, tanto en las costuras o sentimos algo raro con el tacto, tocará reventar la chaqueta. Luego, con mucho cuidado, pasaremos los dedos por todo el cierre de la chaqueta. Aunque notemos que está duro, por el raíl de la cremallera, insistiremos mucho por esa zona. Recordar que es la zona metálica. Si le pasamos por un detector de metales, pitará, o por un escáner se vería como zona metálica. Son lugares perfectos para esconder cosas de metal, o sea, cualquier objeto punzante o cortante. Además de las zonas con cremallera, prestaremos también especial atención a donde se encuentran los botones. Para terminar, os explico algo que en verdad se debería hacer al principio del cacheo de una chaqueta, pero he preferido hacerlo al final. Simplemente es agarrar la prenda desde arriba, dejarla colgando e ir notando si el peso de la prenda está bien compensado. La gente que utiliza chaquetas para esconder cualquier cosa en tu interior no lo hace poniendo el peso homogéneamente, más bien usa un lado o una parte específica de la prenda. Iremos sosteniéndola por partes y si notamos algún peso extraño ya sabemos dónde tenemos que mirar. Lo que llevo diciendo en mis dos anteriores vídeos, la diferencia entre un cacheo exitoso o no, la mayor parte de las veces lo marca la experiencia. Ya sabéis, guantes de látex y a cachear las camisas y las chaquetas en casa, hasta acostumbraros al tacto. Ojalá el vídeo os sea de utilidad. Sigo trabajando para crear nuevos vídeos sobre el tema. Si no os ha gustado, darle a no me gusta, pero en los comentarios explicarme qué es lo que nos gusta. Y ya sabéis, suscribiros, pronto subiré nuevos tutoriales con nuevas sorpresas.